No, por favor, mire, doctrina no, ¿eh? La doctrina es letra y la letra divide. Yo lo que quiero es espíritu que vivifica. ¿En serio? Mire, sin exagerar le digo que esa es una de las frases más ignorantes que alguien en realidad pueda pronunciar y aún hacerse llamar cristiano, intentando sencillamente pretender ser tan espirituales y tan supuestamente llenos del Espíritu Santo y decir estas cosas semejantes. Mire, por el amor del Señor, a otros con ese cuento, con ese comentario solamente la realidad es que detrás hay otra cosa. Escuchar a alguien decir, no quiero doctrina porque la doctrina divide. Pues claro que divide, ¿cómo no lo va a hacer? Y bendito Dios que lo hace. Mire, separa la verdad de la mentira, el engaño y la falsedad de lo que verdaderamente procede de Dios y que es la voluntad revelada de Dios. Separa la santidad del pecado, la vida de la muerte, la condenación de la vida eterna. Déjeme decirle que claro que la doctrina divide, ¿cómo no va a hacerlo? Mire, va a separar todo aquello que no procede de Dios y que hace que el ser humano esté muerto en sus delitos y pecados. Ahora, escuche muy bien, mi amado, para que usted pueda entender la verdadera congruencia que hay entre enseñanza bíblica y la palabra doctrina. Mire, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para doctrina es didaje y se usa para referirse a la enseñanza tanto de Jesús como su mensaje transmitido por medio de los apóstoles, como dice Hechos 2:42 y Mateo 7:28. Ahora, la palabra doctrina, tal y como la conocemos en nuestro idioma, viene del idioma latín y en ambos casos, tanto didaje como doctrina significan lo mismo: enseñanza, instrucción, erudición. En hebreo se utiliza la palabra Torah, muy conocida, y que déjeme decirle que significa doctrina o enseñanza. Pero ahora aquí déjame decirle que va mucho más allá, porque en el idioma arameo de los tiempos de Jesús, cuando se hablaba de la palabra doctrina, lo más natural era utilizar oraita, que es el equivalente en arameo de la palabra Torah. Entonces, en sentido general, la palabra doctrina etimológicamente significa lo que es enseñado o el conjunto de enseñanzas recibidas. Por lo tanto, en la Biblia, cuando se habla de la doctrina de Cristo, se refiere a las enseñanzas de Dios que son transmitidas por Cristo y por sus apóstoles. Ahora, ¿de verdad piensan que un verdadero cristiano va a rechazar conocer y profundizar en la doctrina, mi amado? O sea, en la enseñanza, la instrucción bíblica. Por favor, de ninguna manera. Mis amados, por favor, no se deje engañar. Mire, la Biblia es doctrina, es la doctrina de Dios, su enseñanza, y toda la Escritura lo va a hacer de inicio a fin. Y la sana doctrina edifica, corrige y guía a la santidad, mientras que la doctrina errada destruye, confunde y condena, como dice 2 Timoteo 3, 17 y Tito 1:9. Ahora, el verdadero creyente, mi amado, se para ante la verdad de Dios y se refleja en ella como un espejo del alma y no se rehúsa a ser corregido, instruido o disciplinado en ella. El verdadero creyente no se esconde de la verdad por temor a ser corregido, sino que se expone ante ella, esperando alinear su vida con la voluntad de Dios. Como decía el salmista de manera impresionante, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Ese es alguien que verdaderamente cree en Dios y le cree a Dios, mi amado. Alguien que, conociendo su condición, se para ante la verdad en completa rendición y le pide a Dios, mi amado, que escudriñe lo más profundo de su ser para mostrarle si hay maldad escondida, y reconoce sencillamente que el ser humano no siempre puede ver su propio pecado, pero Dios, mi amado, sí lo ve, y clama por dirección en el camino eterno, el camino de la santidad y de la comunión con el Dios eterno y todopoderoso, quien es cognoscible por medio de su palabra. Y es precisamente el rechazo y la falta de doctrina bíblica sana y fiel a la Escritura que tiene a la iglesia actualmente sumida en la ignorancia, ahogada en herejías, en malas prácticas, en una iglesia moderna cuyo principal problema es que no conoce al Dios único y verdadero, revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Se ha inventado ídolos, falsos cristos que están siguiendo y ni siquiera se dan cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con el Jesús bíblico, quien es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6, y es el único medio de salvación provisto por el Padre y el único camino a la vida eterna, como dice Hechos 4:12. Ahora, quien diga: yo no quiero doctrina, sencillamente no entiende absolutamente nada de lo que dice, o peor aún, está intentando justificar su pecado, su tibieza, su hipocresía y su doble moral. Y déjeme decirle, mi amado, que la doctrina bíblica no es un capricho humano, por favor entiéndalo de ninguna manera, sino que es la luz que confronta el pecado en el ser humano, y es también que muestra al verdadero Cristo revelado en las Escrituras, quien es el suficiente y único Salvador, y nos enseña a vivir de manera agradable delante del Señor. Por lo tanto, no es opcional discernir, estamos llamados a escudriñar las
las Escrituras, como dice Juan 5:39, a separar lo santo de lo profano, como dice Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:21. La verdadera doctrina bíblica, mi amado, revela el pecado, llama al arrepentimiento y a la obediencia y la santidad. Pero alguien carnal, mire, que se revuelca en la inmundicia del pecado, no quiere escuchar de doctrina bíblica fiel. ¿Por qué? Porque es como si fuese el diablo huyendo de la cruz. Y ahora, cualquiera que evita la enseñanza, la rechaza, simplemente no ama al Hijo de Dios y no quiere ser corregido, instruido, guiado. Ahora, le voy a decir algo muchísimo más fuerte. Mire, Dios corrige a quien ama. Y el que no acepta la disciplina del Señor no es su hijo, sino un bastardo falso y tibio. Como dice Proverbios 3:11 y 12 y Hebreos 12:6-8. Mire, que nadie te engañe con frases bonitas. La letra mata, el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Sí, mi amado, pero la mencionan para evitar el estudio serio de la Biblia. Pero muchos ni siquiera saben realmente lo que significa este contexto, porque no es un rechazo al estudio de la Escritura, sino una aclaración de que la palabra de Dios sin el Espíritu solo muestra muerte, pero con el Espíritu produce vida. Y en 2 Corintios 3:6, Pablo está contrastando la letra de la ley con el Espíritu de Dios. Cuando dice la letra, se refiere a la ley mosaica escrita, que al obedecerla, mi amado, de manera externa, pero sin un corazón regenerado, solo va a condenar, mostrando el pecado en el ser humano y su incapacidad para agradar a Dios. Pero el Espíritu vivifica, porque es el Espíritu Santo quien da vida, transforma el corazón y convierte al creyente para vivir en obediencia y verdadera libertad en Cristo. Ahora, cabría preguntarse de qué Espíritu Santo están hablando cuando es el propio Espíritu quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es quien Él guía a toda la verdad, es el Espíritu, a una verdad que muchos rechazan, y es el Espíritu Santo, mi amado, también que enseña para salvación. Por lo tanto, la letra que nos revela a Cristo, la letra que nos enseña la verdad, la letra que disciplina, corrige, exhorta y guía, esa es vida, mi amado. No es una excusa para vivir en pecado ni para rechazar la doctrina. Los falsos van a manipularla, justificar la tibieza y alejar a la gente de la verdad. Ahora, si usted, déjeme decirle que es de los que rechaza la doctrina, y no me refiero a las herejías antibíblicas, esa, mire, aborrézcala pero con todo. De hecho, Dios lo hace también, sino me estoy refiriendo al rechazo de la doctrina del pleno fundamento bíblico. Entonces, en este punto podemos entender que en realidad su problema no es con la palabra doctrina en sí misma, sino que en realidad están batallando con el rechazo a la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados, miren, despierten. La Biblia es muy clara, firme y suficiente. No podemos sencillamente aceptar un Cristo que sea moldeado a nuestro gusto, ni una doctrina light, o sea, ligera, que no divida o no separe, cuando la doctrina de Dios en realidad divide la verdad y la mentira entre los que aman al Hijo y los que lo rechazan sencillamente, diciendo que son cristianos, pero sencillamente actúan para su propio beneficio. Mire, si queremos ver la realidad de Dios y conocer el verdadero Cristo bíblico y conocer el Evangelio, necesitamos abrazar la doctrina, escudriñar la palabra y vivir conforme a ella. No hay atajos. La verdad tiene que conducirnos al conocimiento pleno de Jesucristo, que, como bien decía el propio Jesús a los escribas y fariseos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.